La pantalla de mi teléfono brillaba con 27 llamadas perdidas. Todas eran de mi esposa. El último mensaje de texto me heló la sangre. Decía simplemente: no vengas a casa esta noche. Desperté de golpe en la cabina de mi troca. El reloj del tablero marcaba las 3:15 de la madrugada. Estaba estacionado en un lote de tierra a las afueras de Midland, Texas. Habíamos terminado un colado de concreto de 14 horas. Mis manos todavía estaban grises por el polvo del cemento. Me dolía la espalda, me ardían los ojos, y el olor a diésel impregnaba mi ropa. El frío del desierto se colaba por las ventilas de la Ford F-250. Pero todo ese cansancio desapareció en un solo segundo. Agarré el teléfono con manos temblorosas. Deslicé el dedo por la pantalla agrietada para ver el registro de llamadas. 27 intentos. El primero fue a las 2:07 de la mañana. El último fue a las 2:14. 7 minutos de terror absoluto que yo me había perdido por estar desmayado de cansancio sobre el volante. Abrí los mensajes de texto. A las 8 de la noche, ella me había escrito: te amo, descansa, los niños ya están dormidos. Esa era mi Inés, la maestra de 4º grado que horneaba galletas y usaba suéteres tejidos. La mujer que me preparaba el almuerzo en recipientes de plástico perfectamente etiquetados. Pero el mensaje de las 2:17 no tenía sentido. No vengas a casa esta noche. No había un te amo al final. No había una explicación. Solo una orden fría, seca y directa. Marqué su número inmediatamente. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Buzón de voz. Volví a marcar, apretando el aparato contra mi oreja con tanta fuerza que me dolió el cartílago. Buzón de voz otra vez. El pánico empezó a subir por mi garganta como ácido de batería. Sentí que me faltaba el aire dentro de la cabina. Bajé la ventana de golpe. El aire helado del oeste de Texas me golpeó la cara, trayendo el olor a polvo y a matorrales secos, pero no me calmó. Mi corazón latía tan rápido que sentía los golpes en el cuello. Encendí el motor. El rugido del motor diésel de 8 cilindros rompió el silencio absoluto de la madrugada. Puse la troca en marcha, las llantas patinaron en la grava suelta, y aceleré hacia la carretera interestatal 20. Tenía 4 horas de camino hasta Dallas. 4 horas de oscuridad, de silencio y de una tortura mental que te devora por dentro. La carretera estaba completamente vacía. Solo la línea blanca discontinua, pasando bajo mis llantas como el tic-tac de un reloj gigante. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando respuestas en la oscuridad. ¿Qué estaba pasando en mi casa en Frisco? Frisco es un lugar seguro. Es un suburbio de dinero, lleno de pastos perfectamente cortados, camionetas familiares de lujo y reglas estrictas de la asociación de vecinos. No es el tipo de lugar donde pasan cosas malas a las 2 de la mañana. Nos mudamos ahí precisamente para escapar del ruido, de la mugre y del peligro. Yo soy capataz de construcción comercial. Manejo cuadrillas de 50 hombres, toneladas de acero, concreto fresco y maquinaria pesada. Mi mundo es rudo, es peligroso. Un error en mi jale significa que alguien no regresa a casa con su familia. Por eso soy un fanático de las reglas de seguridad. Creo en el orden. Creo que si sigues las reglas al pie de la letra, nadie sale lastimado. Pero Inés es diferente. Ella es la luz de nuestra casa. Es suave, es paciente. Enseña a niños de 10 años a ser amables y a compartir. ¿Por qué una mujer así me pediría que no regresara a mi propia casa? Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Intenté llamar a la policía de Frisco por el sistema de manos libres. Pero, ¿qué les iba a decir el operador? ¿Que mi esposa me mandó un mensaje extraño? Me iban a decir que probablemente tuvimos una pelea, que estaba enojada conmigo por trabajar lejos, pero yo sabía que no era eso. Había algo oscuro en ese mensaje, una advertencia real. Pasé por Abilene. Las luces de las gasolineras cerradas eran solo un borrón amarillo en la distancia. El reloj marcaba las 4:30 de la mañana. Volví a marcar el número de Inés, buzón de voz. Llamé al teléfono de mi hijo Cruz. Tiene 13 años y duerme con el aparato en la mano. Buzón de voz. Llamé a mi hija Alma, de 10 años. Buzón de voz. El silencio en la cabina de la troca era ensordecedor. Solo se escuchaba el zumbido de las llantas contra el asfalto frío. Empecé a rezar. Yo no soy un hombre muy religioso. Dejé de ir a la iglesia hace muchos años. Pero en ese momento le rogué a Dios, a la Virgen, a quien me quisiera escuchar en ese desierto vacío, que estuvieran bien, que fuera una falsa alarma, que tal vez hubo una fuga de gas en la colonia y tuvieron que salir de la casa deprisa, cualquier cosa menos lo que mi instinto me estaba gritando. Mi instinto de hombre de trabajo me decía que la violencia había entrado a mi casa. Y entonces recordé a Ovidio,
el subcontratista corrupto al que le costé un contrato de $3 millones la semana pasada. Yo reporté sus violaciones de seguridad. Sus andamios estaban podridos, sus arneses estaban vencidos. Yo detuve la obra. Él me buscó en el sitio de construcción. Se paró frente a mí, oliendo a loción barata y a tabaco. Me miró a los ojos y me dijo que me iba a arrepentir, que en este negocio, los soplones pagan con lo que más quieren. ¿Habría sido capaz de ir a mi casa? ¿De buscar a mi familia mientras yo estaba a cientos de millas de distancia? La culpa me golpeó el pecho como un martillo de demolición. Pisé el acelerador a fondo. La aguja del velocímetro subió a 95 millas por hora. La troca vibraba por el esfuerzo. No me importaba si me paraba la patrulla de caminos. De hecho, quería que me pararan para rogarles por una escolta policial. Pero no vi a nadie. Solo la oscuridad infinita de Texas, tragándose las luces de mis faros. El sol apenas empezaba a pintar el cielo de un gris sucio y morado cuando entré a los límites de Frisco. Eran las 6:15 de la mañana. Las calles estaban impecables. Los sistemas de riego automático rociaban las yardas de las casas de $500,000. Todo parecía normal. Todo parecía perfecto. Di vuelta en mi calle, la calle de los Robles, y entonces mi mundo se detuvo por completo. Mi calle, normalmente tranquila y silenciosa, parecía una zona de guerra urbana. Había 4 patrullas de policía bloqueando el paso. Las luces rojas y azules giraban frenéticamente, rebotando contra las fachadas de ladrillo y las ventanas oscuras de las casas. Había una ambulancia estacionada justo frente a mi entrada. Las puertas traseras estaban abiertas de par en par, pero no había nadie adentro. Frené la troca de golpe en medio de la calle, dejando marcas negras de llanta en el pavimento. Ni siquiera apagué el motor. Dejé las llaves puestas. Abrí la puerta y salté al asfalto. Corrí hacia mi casa. La casa que yo mismo ayudé a terminar los fines de semana. Vi la cinta amarilla de la policía. Estaba amarrada a las columnas de cedro del porche. Las mismas columnas que yo lijé y barnicé con mis propias manos el verano pasado, sudando bajo el sol de Texas para que mi esposa tuviera el porche que siempre soñó. Los vecinos estaban en sus jardines, gente en batas de baño, tomando café, mirando mi casa como si fuera un espectáculo de televisión. Un oficial joven, un novato con la cara pálida y el uniforme demasiado planchado, se interpuso en mi camino. Levantó las manos y me empujó por el pecho con fuerza. «Señor, no puede pasar de aquí. Es una escena del crimen activa», me dijo con voz temblorosa pero autoritaria. «Esa es mi casa», le grité. Mi voz sonó ronca, rota por el pánico, la falta de sueño y el polvo del cemento. «Esa es mi familia. Quítate de mi camino y déjame pasar». El oficial sacó su radio, sin quitarme la mano del pecho. Su agarre era firme. «Tenemos a un hombre aquí. Dice que es el dueño de la casa. Solicita permiso para cruzar el perímetro», dijo por el radio. Forcejeé con él. Yo soy un hombre grande, peso más de 200 libras y estoy acostumbrado a cargar bultos de cemento y vigas de acero todos los días. Podría haberlo quitado del camino fácilmente. Podría haberlo tirado al pasto. Pero entonces escuché la estática del radio en su hombro. Una voz al otro lado respondió, clara y fría. «¿Es el esposo? Manténlo ahí. El pobre cabrón no tiene idea de lo que ella acaba de hacer». Me quedé congelado. Las palabras me golpearon como un bloque de concreto cayendo desde un tercer piso. ¿Lo que ella acaba de hacer? ¿Qué hizo Inés? ¿Qué hizo mi esposa? El aire se volvió pesado, difícil de respirar. De repente, una mujer salió por la puerta principal de mi casa. Llevaba un traje oscuro, zapatos planos y una placa dorada colgada del cuello. Era la detective Navarro, una mujer veterana, de unos 40 y tantos años, con el cabello recogido y una mirada cansada que había visto demasiada muerte en su carrera. Caminó hacia mí por el camino de entrada, levantando la cinta amarilla para pasar por debajo. Le hizo una seña al oficial novato para que me soltara y retrocediera. «¿Usted es Teodoro?», me preguntó. Su voz era firme, grave, pero no era agresiva. Era la voz de alguien que sabe cómo dar malas noticias. «Sí, soy Teo», respondí, sintiendo que las rodillas me temblaban por primera vez en mi vida. «¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? Están vivos», dijo Navarro inmediatamente, sin rodeos. Esa fue la primera vez que pude llenar mis pulmones de aire en 4 horas. «Están arriba, en las recámaras», continuó la detective, cruzando los brazos. «Están a salvo y no tienen un solo rasguño. Pero necesito que me escuche con mucha atención antes de entrar a esa casa, Teodoro». La miré a los ojos. Había un respeto extraño en su mirada, un respeto oscuro que me asustó más que el miedo mismo. «Su casa fue invadida esta madrugada», dijo Navarro, midiendo cada palabra como si estuviera leyendo un reporte.
2 hombres entraron por la puerta trasera. Hombres armados, profesionales. Sentí que el mundo daba vueltas. Ovidio, pensé. El maldito de Ovidio cumplió su amenaza. Pero Navarro no había terminado de hablar. Su esposa los estaba esperando, dijo la detective, bajando un poco la voz. Ella le disparó a uno de ellos a quemarropa. El otro está bajo custodia en la patrulla, llorando como un niño. Me quedé mirando a la detective sin entender absolutamente nada. ¿Inés? ¿Mi Inés? ¿La mujer que llora cuando ve un pájaro herido en la yarda trasera? ¿La maestra que hornea galletas de avena para sus alumnos de 4º grado? ¿Le disparó a un hombre? Nosotros no tenemos armas en la casa, balbuceé, sacudiendo la cabeza. Yo no permito armas por los niños. Es una regla estricta. Navarro me miró con una expresión indescifrable, casi con lástima. Teodoro. Su esposa usó una escopeta Mossberg 500 de acción de bomba. Y por lo que vi en esa cocina, por la agrupación del disparo y su posición táctica, ella sabía exactamente cómo usarla. Venga conmigo. Navarro levantó la cinta amarilla para mí. Caminé por el camino de concreto estampado que yo mismo había colado hace 3 años. Mis botas de trabajo se sentían pesadas, como si estuvieran hechas de plomo y lodo. Llegamos a la puerta principal. Estaba abierta de par en par. El marco de caoba sólida estaba astillado, destrozado por la fuerza de una palanca. Entré al pasillo principal. El olor me golpeó de inmediato, revolviéndome el estómago. Era un olor metálico, espeso y caliente, mezclado con el olor agrio de la pólvora quemada. Olía a cobre. Olía a matadero. Caminé hacia la cocina, arrastrando los pies. El corazón me latía tan fuerte que me dolían los oídos. Y entonces la vi. La isla de granito blanco que le regalé en nuestro 10º aniversario estaba manchada de rojo oscuro. Había marcadores de evidencia amarillos de plástico regados por todo el piso de madera de roble. Y sentada en un banco alto, rodeada de técnicos forenses que tomaban fotos con flashes cegadores, estaba Inés. Llevaba su bata de dormir de algodón azul, pero no parecía la mujer con la que me casé hace 15 años. No estaba llorando, no estaba temblando, no estaba en estado de shock. Tenía la mirada fija en la pared, con una frialdad absoluta que me congeló la sangre en las venas. Parecía una guerrera vacía, alguien que acababa de regresar de una trinchera que yo no sabía que existía. Tenía salpicaduras oscuras en las manos, en las muñecas y en el dobladillo de la bata. Inés, susurré, apenas logrando sacar la voz de mi garganta seca. Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Por un microsegundo, vi a mi esposa. Vi el alivio en su rostro al ver que yo estaba ahí. Se levantó del banco con un movimiento fluido y caminó hacia mí. Los policías se apartaron en silencio para dejarla pasar. La abracé con todas mis fuerzas, cerrando los ojos. Enterré mi cara en su cuello, sintiendo su respiración pausada. Estaba rígida. Sus músculos estaban tensos como cables de acero de un puente colgante. Me acerqué a su oído, ignorando a los policías que nos miraban. ¿Qué pasó, mi amor?, le pregunté con la voz quebrada, sintiendo que las lágrimas finalmente me quemaban los ojos. Ella me apretó contra su pecho con una fuerza que no le conocía. Su voz no tembló ni 1 milímetro cuando me respondió. «Vinieron por ti, Teo», me susurró al oído, tan bajo que solo yo pude escucharla por encima del ruido de los radios policiales. «Vinieron a matarte por lo del contrato. Tuve que detenerlos». Me separé un poco para mirarla a la cara. Sus ojos estaban oscuros, profundos, sin una sola lágrima de arrepentimiento. «¿De dónde sacaste un arma?», le pregunté, casi suplicando una explicación lógica. Ella no respondió a mi pregunta, solo miró hacia las escaleras que llevaban al 2º piso. «Ve con los niños», me dijo con voz firme y autoritaria. «Te necesitan más que yo en este momento». Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras alfombradas. Cada escalón crujía bajo mis botas de trabajo. El pasillo de arriba estaba a oscuras, iluminado solo por los destellos rojos y azules de las patrullas que entraban por las ventanas de los cuartos. Caminé hacia la recámara de Alma al final del pasillo. La puerta blanca estaba entreabierta. Empujé la madera lentamente, temiendo lo que iba a encontrar. Mi hija de 10 años estaba sentada en el borde de su cama. Tenía las manos cruzadas sobre su regazo, perfectamente quieta. Estaba peinada, con su pijama de estrellas impecable. No estaba llorando. No estaba asustada. «Alma, mi niña», dije, cayendo de rodillas frente a ella en la alfombra. La abracé, buscando algún rastro de pánico en su pequeño cuerpo, buscando las lágrimas normales de una niña que acaba de escuchar un disparo en su casa. Pero estaba tranquila, demasiado tranquila. «Papá», me dijo con una voz clara, aguda y dolorosamente precisa. Hice exactamente lo que mamá me dijo.
Me encerré en el fondo del closet de los abrigos. Conté hasta 100 después del ruido fuerte que hizo temblar el piso. Y luego marqué al 911 y le di a la operadora nuestra dirección exacta y el código de emergencia. La miré, horrorizado por la frialdad mecánica de sus palabras. ¿Qué código de emergencia?, le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. El que mamá nos enseñó a practicar en secreto cuando tú no estás en casa, respondió ella, como si estuviera hablando de un simulacro de incendio en la escuela. Me levanté, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Caminé por el pasillo hacia la recámara de Cruz. Mi hijo de 13 años estaba de pie en medio del cuarto. Él sí estaba temblando. Estaba pálido como el papel, sudando frío, respirando por la boca. Tenía mi bate de béisbol de aluminio agarrado con ambas manos, levantado a la altura de los hombros, listo para batear. Estaba parado exactamente en el ángulo ciego, entre la puerta y la pared que compartía con el cuarto de su hermana. Cruz, bajé la voz, tratando de calmarlo, levantando las manos vacías. Soy yo, hijo. Soy papá. Ya estoy aquí. Cruz parpadeó, saliendo de su trance violento. Bajó el bate lentamente, con los brazos temblando por el esfuerzo de mantenerlo arriba tanto tiempo. El aluminio golpeó la alfombra con un sonido sordo. Papá, balbuceó, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Mamá nos dijo que no hiciéramos ningún ruido. Mamá dijo que si alguien abría esta puerta, yo tenía que golpear primero a la cabeza, y no parar de golpear hasta que dejaran de moverse. Abracé a mi hijo. Lo abracé tan fuerte que sentí los latidos desbocados de su corazón contra mi pecho. Lloró en mi hombro, soltando toda la tensión acumulada de un niño al que le pidieron ser un asesino en la oscuridad para proteger a su hermana. Me senté en la cama de Cruz, abrazándolo mientras él sollozaba y empapaba mi camisa de trabajo. Miré hacia el pasillo oscuro, escuchando el eco de la casa. Escuché la voz de Inés abajo, en la cocina, hablando con la detective Navarro. Su tono era firme, calculador, respondiendo a las preguntas tácticas sin una pizca de duda o remordimiento. Yo creía conocer a mi esposa. Creía que conocía cada detalle, cada miedo y cada sueño de la mujer con la que compartía mi cama, mi vida y mi futuro. Pero la mujer que estaba allá abajo, dando una declaración policial perfecta sobre cómo abatió a un intruso armado en la oscuridad total, no era la dulce maestra de Frisco. Para entender por qué pasó esto esta madrugada, para entender cómo una madre de los suburbios supo exactamente cómo limpiar una casa con una escopeta de acción de bomba sin dudar un segundo. Primero tengo que explicarles quién es ella realmente. Tengo que hablarles de la mujer que me ocultó durante 15 años de matrimonio. La extraña que fue forjada a base de sangre y pólvora en el desierto implacable de Big Bend. Escuché la voz de Inés abajo, en la cocina, hablando con la detective Navarro. Su tono era firme, calculador, respondiendo a las preguntas tácticas sin una pizca de duda o remordimiento. Yo creía conocer a mi esposa. Creía que conocía cada detalle, cada miedo y cada sueño de la mujer con la que compartía mi cama, mi vida y mi futuro. Pero la mujer que estaba allá abajo, dando una declaración policial perfecta sobre cómo abatió a un intruso armado en la oscuridad total, no era la dulce maestra de Frisco. Para entender por qué pasó esto esta madrugada, para entender cómo una madre de los suburbios supo exactamente cómo limpiar una casa con una escopeta de acción de bomba, sin dudar un segundo. Primero tengo que explicarles quién es ella realmente. Tengo que hablarles de la mujer que me ocultó durante 15 años de matrimonio. La extraña que fue forjada a base de sangre y pólvora en el desierto implacable de Big Bend. Inés no nació en los suburbios, no creció rodeada de pastos verdes, ni de calles pavimentadas, ni de vecinos amables. Ella nació en Terlingua, un pedazo de tierra olvidada por Dios en lo más profundo del oeste de Texas, justo en la frontera con México. Es un desierto brutal, un paisaje de rocas afiladas, sol ardiente y serpientes de cascabel. Allá no hay asociaciones de vecinos, ni patrullas dando rondines por las noches. Allá, si tienes un problema, estás completamente solo. Su padre se llamaba Fausto. Era un hombre duro, un viejo de campo que vivía fuera de la red eléctrica, desconfiado del gobierno y de la gente de la ciudad. Fausto crió a Inés sin lujos, sin televisión y sin las tonterías con las que crecen los niños de ahora. Le enseñó a leer el clima mirando las nubes sobre las montañas de hechizos. Le enseñó a despellejar un conejo antes de que cumpliera los 7 años. Y lo más importante, le enseñó que la única seguridad real en este mundo es la que puedes sostener con tus propias manos. Fausto solía decirle que el sheriff no iba a llegar hasta que ellos ya estuvieran muertos. Esa era la ley del desierto. Por eso, a los 10 años, Inés ya sabía desarmar, limpiar y disparar una escopeta Mossberg 500 de acción de bomba. Fausto la hacía practicar hasta que le sangraban los dedos.
La obligaba a caminar por el desierto de noche, sin linterna, aprendiendo a moverse sin hacer ruido sobre la grava seca. Le enseñó a ser más silenciosa que la cosa que estaba cazando, pero Inés odiaba esa vida. Odiaba el polvo constante, el aislamiento y la paranoia de su padre. En cuanto tuvo edad suficiente, empacó sus pocas cosas y huyó de Terlingua. Se vino a Dallas, estudió para ser maestra y se propuso construir una vida completamente opuesta a la que tuvo. Quería paz, quería una casa bonita, un jardín con flores y un esposo que trabajara duro pero que regresara a casa todos los días. Y me encontró a mí. Yo le di esa vida en Frisco. Le di la seguridad de los suburbios, donde el mayor peligro era que te multaran por dejar el bote de basura afuera un día extra. Ella enterró a la niña del desierto. La escondió tan profundo que yo nunca la vi. Cuando Fausto murió hace 5 años, fuimos a Terlingua a vaciar su vieja cabaña. Lo único que Inés se trajo fue esa vieja escopeta Mossberg, la envolvió en una manta gruesa y la escondió en el fondo del closet de nuestra recámara, detrás de sus suéteres de invierno y mis cajas de botas viejas. Me dijo que era solo un recuerdo de su padre, un pedazo de metal oxidado que nunca íbamos a usar. Yo le creí, pero el desierto nunca te suelta por completo. Y anoche, esa niña salvaje tuvo que despertar. Todo empezó unas horas antes de que yo recibiera esas llamadas perdidas. Eran las 7 de la tarde. El sol ya se había escondido detrás de las casas de ladrillo de nuestra calle. Inés estaba en la cocina, preparando la cena para los niños. Tenía puesto su delantal favorito y estaba picando verduras sobre la isla de granito. El timbre de la puerta principal sonó. No era raro que alguien tocara a esa hora. A veces eran los vecinos pidiendo algo prestado o algún repartidor dejando un paquete. Inés se limpió las manos con un trapo, caminó por el pasillo y abrió la puerta sin mirar por la mirilla. Ahí estaba parado un hombre. No era un repartidor, era un tipo de unos 30 y tantos años, vestido con un pantalón de mezclilla caro y una camisa de botones oscura. Tenía el pelo corto, botas de piel exótica y una mirada que no encajaba en nuestro vecindario. Se llamaba Héctor, era el mensajero de Ovidio. Inés no lo conocía, pero notó inmediatamente la forma en que el hombre se paró en el porche. No estaba relajado, tenía el peso del cuerpo distribuido, listo para moverse, y mantenía las manos fuera de los bolsillos. «Buenas noches, señora», le dijo Héctor con una voz suave, casi educada, pero con ese acento pesado de la frontera. «Busco a Teodoro». Inés le respondió que yo no estaba, que estaba trabajando fuera de la ciudad. Héctor sonrió, una sonrisa fría que no le llegó a los ojos. «Ya lo sabemos», dijo el hombre, dando un medio paso hacia adelante, invadiendo sutilmente el espacio de la puerta. «Sabemos que está en Midland, en el colado de la Interestatal, y sabemos que su esposo tiene la boca muy grande». Inés sintió que el estómago se le encogía, pero mantuvo la cara inexpresiva. Héctor sacó un teléfono de su bolsillo y miró la pantalla antes de volver a mirarla a ella. «Su esposo le costó a mi patrón un contrato de $3 millones esta semana. Se hizo el valiente reportando unas pendejadas de seguridad, y en este negocio, el dinero perdido se cobra con sangre». El hombre bajó la voz, inclinándose un poco hacia Inés. «El mensaje es simple, señora. Esta noche, usted va a agarrar a sus hijos y se va a ir a un hotel. Va a dejar la casa vacía y la puerta sin seguro. Vamos a entrar, vamos a destrozar este lugar, y nos vamos a llevar lo que queramos para cobrarnos una parte. Si usted hace eso, y si mantiene a su esposo lejos de aquí, nadie sale lastimado. Pero si llama a la policía, o si Teodoro aparece por esa puerta». Héctor hizo una pausa, dejando que el silencio llenara el porche. «Si hacen alguna estupidez, tenemos gente en Midland que le va a meter un tiro en la cabeza a su esposo antes de que termine su turno. Y luego, venimos por ustedes. Tienen hasta las 10 de la noche para largarse». Héctor dio un paso atrás, asintió con la cabeza como si se estuviera despidiendo de una vieja amiga, y caminó tranquilamente hacia una camioneta negra estacionada al otro lado de la calle. Inés cerró la puerta. Escuchó el motor de la camioneta arrancar y alejarse por la calle de los Robles. Inés se quedó parada en el pasillo, con la mano todavía apoyada en la perilla del latón. Fueron 90 segundos, 1 minuto y medio, donde el tiempo se detuvo por completo dentro de su cabeza. Cualquier otra mujer de Frisco habría entrado en pánico. Habrían gritado, habrían llamado al 911 inmediatamente, o habrían empacado a los niños en el carro llorando de terror, pero Inés no hizo nada de eso. Su respiración se volvió lenta. Su mente, entrenada por años de supervivencia en el desierto, empezó a procesar la información con una frialdad matemática. Analizó sus opciones. Opción 1. Llamar a la policía de Frisco. Podrían mandar una patrulla a la casa. Podrían protegerla a ella y a los niños. Pero
¿Qué pasaba conmigo? Yo estaba a 400 millas de distancia, en un sitio de construcción abierto, rodeado de oscuridad y ruido de maquinaria. La policía de Frisco no podía proteger a un capataz en medio de la nada en Midland. Si ella llamaba a las autoridades, los hombres de Ovidio se enterarían por los escáneres de radio y cumplirían su amenaza. Me matarían antes de que yo supiera qué estaba pasando. Opción 2. Llamarme a mí y decirme que huyera. Pero yo soy terco. Si me decía que unos hombres amenazaron a mi familia, yo iba a manejar de regreso a Dallas como un loco, directo a una emboscada. Opción 3. Irse a un hotel y dejar que destruyeran nuestra casa. La casa que construimos con años de sudor, de ahorros y de sacrificios. Pero Inés sabía cómo operan estos cabrones. Si cedes una vez, te conviertes en su cajero automático para siempre. Si los dejaba entrar a nuestra casa hoy, regresarían el próximo mes. Viviríamos con miedo el resto de nuestras vidas. En esos 90 segundos, Inés tomó la decisión más pesada de su vida. Se dio cuenta de que el sistema no podía salvarnos. Las reglas de la sociedad civilizada, las leyes, las patrullas, todo eso era inútil contra hombres que no tienen reglas. Para proteger a su familia, la maestra de 4º grado tenía que morir esa noche, y la hija de Fausto tenía que tomar el control. Ella no iba a ser la presa, iba a convertirse en el depredador. Inés caminó de regreso a la cocina. Sus movimientos ya no eran los de una madre preparando la cena. Eran los movimientos de un soldado preparándose para un asedio. Agarró su teléfono y me mandó el primer mensaje de texto. Te amo, descansa. Los niños ya están dormidos. Fue una mentira perfecta. Necesitaba que yo me quedara en Midland, tranquilo, trabajando, lejos del peligro. Luego, sirvió la cena. Llamó a Cruz y a Alma a la mesa. Se sentó con ellos y los vio comer sus macarrones con queso. Les sonrió, les preguntó sobre su día en la escuela, manteniendo la voz suave y calmada. No dejó que vieran ni una gota de miedo en sus ojos. Cuando terminaron de cenar, los llevó arriba. Eran las 8:30 de la noche. Los sentó a los dos en la cama de Cruz y cerró la puerta. Niños, vamos a jugar un juego nuevo esta noche, les dijo Inés, mirándolos fijamente. Es un simulacro de emergencia, como los que hacen en la escuela, pero este es solo para nosotros. Alma, que siempre sigue las reglas, asintió con la cabeza. Cruz, que ya está en esa edad donde cuestiona todo, la miró con confusión. Mamá, ¿por qué estamos haciendo esto de noche?, preguntó mi hijo. Inés le puso una mano en el hombro, apretando lo suficiente para que entendiera que no era una sugerencia, porque las emergencias no avisan, Cruz. Escúchenme bien. A partir de este momento, no quiero que hagan un solo ruido. Alma, te vas a meter al fondo del closet de los abrigos. Te vas a sentar ahí, en la oscuridad, y no vas a salir por nada del mundo. Si escuchas un ruido fuerte, un ruido que haga temblar el piso, vas a contar hasta 100 despacio. Cuando llegues a 100, vas a agarrar este teléfono viejo, vas a marcar al 911 y les vas a decir nuestro código de emergencia. ¿Entendido? Alma repitió las instrucciones sin dudar. Luego, Inés miró a Cruz. A ti te toca el trabajo más difícil, mi amor. Tú vas a proteger a tu hermana. Te vas a parar detrás de la puerta de tu cuarto. Vas a agarrar el bate de béisbol de tu papá. Si alguien abre esa puerta, no vas a preguntar quién es. Vas a golpear con todas tus fuerzas a la cabeza y no vas a parar hasta que esa persona deje de moverse. Cruz empezó a temblar. El color se le fue de la cara, pero mamá balbuceó. Inés le agarró la cara con las 2 manos, obligándolo a mirarla a los ojos. Eres el hombre de la casa esta noche, Cruz. No me falles. Los dejó en sus posiciones. Apagó las luces del 2º piso y caminó hacia nuestra recámara. Abrió el closet. Apartó mis botas de trabajo, movió las cajas de zapatos y sacó el bulto envuelto en la manta gruesa. Lo puso sobre nuestra cama. Desenrolló la tela lentamente. Ahí estaba, la Mossberg 500. El metal estaba frío. La madera de la culata estaba rayada y gastada por los años en el desierto. Inés pasó la mano por el cañón, sintiendo el olor a aceite de armas y a polvo viejo. Sacó una caja de cartuchos de calibre 12 que había guardado en una caja de zapatos. Cartuchos de perdigones de plomo, diseñados para cazar venados, o para destrozar a un hombre a corta distancia. Cargó el tubo del almacén, empujando cada cartucho con el pulgar hasta escuchar el clic metálico. 1, 2, 3, 4, 5. No cortó cartucho. Todavía no. Dejó la recámara vacía para no hacer ruido. Agarró la escopeta, bajó las escaleras en silencio y apagó absolutamente todas las luces de la casa. Eran las 10 de la noche, la hora límite que había dado Héctor. Inés se sentó en un banco alto,
justo detrás de la isla de granito blanco en el centro de la cocina. La casa estaba sumida en una oscuridad total. Las persianas estaban cerradas. La única luz era el débil resplandor de la luna que se filtraba por las rendijas, dibujando líneas pálidas sobre el piso de madera. Apoyó la escopeta sobre la superficie fría del granito, apuntando directamente hacia la puerta trasera que daba al patio. Y entonces empezó la verdadera tortura, la espera. Cualquier soldado te dirá que el combate no es lo peor. Lo peor son las horas antes del combate, cuando estás solo con tus pensamientos en la oscuridad, esperando que la muerte llame a tu puerta. Inés se quedó inmóvil. Su padre le había enseñado a controlar su respiración. Inhala en 4 segundos, sostén en 4, exhala en 4. El silencio en una casa de los suburbios es muy diferente al silencio del desierto. En Terlingua, el silencio es absoluto, solo roto por el viento o el aullido de un coyote. Pero en Frisco, la casa hace ruidos. El refrigerador zumbaba cada 20 minutos. El hielo caía en la máquina con un golpe seco que la hacía apretar la mandíbula. La madera de los pisos crujía a medida que la temperatura bajaba. Cada uno de esos sonidos era una falsa alarma que le disparaba la adrenalina al cerebro. Las 11 de la noche, nada. Las 12 de la madrugada, nada. El dolor en la espalda baja empezó a molestarle por estar sentada en la misma posición, pero no se movió, no se frotó los músculos, no cambió de postura. Se convirtió en una estatua de piedra. A la 1 de la mañana, empezó a escuchar la respiración de los niños. El sistema de aire acondicionado estaba apagado, y a través de las ventilas del techo, podía escuchar el leve sonido del aire entrando y saliendo de los pulmones de Cruz y Alma. Ese sonido casi la quiebra. Saber que sus hijos estaban arriba, aterrorizados en la oscuridad, esperando que su madre los salvara. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no levantó la mano para limpiarla. Dejó que se secara sobre su piel. La mente de Inés empezó a jugar trucos. Recordó el olor a loción barata de Héctor. Recordó la cara de Ovidio, el contratista gordo y sudoroso que yo había reportado. Se preguntó si yo estaría a salvo en Midland. Se preguntó si había tomado la decisión correcta. Tal vez debió llamar a la policía. Tal vez debió huir. Pero luego escuchaba la voz áspera de Fausto en su cabeza. Nunca le des la espalda a un lobo, mija. Si corres te muerden el cuello. Si te quedas, les rompes los dientes. Las 2 de la mañana. El cansancio amenazaba con cerrarle los ojos. Llevaba 4 horas sentada en la misma posición. Sus manos estaban frías, aferradas a la madera de la escopeta. El reloj del microondas, con sus números verdes brillantes, era lo único que marcaba el paso del tiempo. 2:01 minuto, 2:05 minutos. A las 2:07 minutos, Inés agarró su teléfono con la mano izquierda. Sin mirar la pantalla, usando solo la memoria muscular, abrió mi contacto y escribió el mensaje. «No vengas a casa esta noche», le dio a enviar. Sabía que si yo llegaba en medio del fuego cruzado, me iban a matar. Quería que yo me quedara lejos. Puso el teléfono boca abajo sobre el granito, y justo en ese momento, el aire de la casa cambió. No fue un sonido al principio, fue una vibración, una presión sutil en el ambiente. Inés levantó la cabeza. Sus pupilas, dilatadas al máximo por las horas en la oscuridad, se fijaron en la puerta trasera. Afuera, en el patio de madera que yo había construido, se escuchó un crujido, un peso pesado pisando las tablas de cedro. No era un animal, eran botas de trabajo. Pasos lentos, calculados, tratando de no hacer ruido, pero fallando por el peso de los hombres. Inés deslizó la mano derecha hacia el gatillo de la Mossberg. Su dedo índice acarició el metal frío del guardamonte, pero no lo metió todavía. La disciplina de Fausto seguía intacta. Se escuchó un susurro ahogado al otro lado de la puerta, 2 voces masculinas. Luego, el sonido metálico de una herramienta raspando contra la cerradura. Estaban tratando de forzar la chapa. Inés se levantó del banco lentamente. No hizo ni un solo sonido. Sus pies descalzos se plantaron firmemente sobre el piso de madera. Levantó la escopeta y apoyó la culata contra su hombro derecho. Acomodó la mejilla sobre la madera, alineando la mira de bronce con el centro de la puerta. El sonido de la herramienta se detuvo. Hubo un segundo de silencio absoluto. Y luego, el ruido violento de una palanca de acero de 1 metro de largo metiéndose a la fuerza entre el marco y la puerta. La madera de caoba empezó a astillarse con un crujido agudo y doloroso. Estaban rompiendo la puerta. Inés deslizó el dedo índice sobre el gatillo. El corazón le latía con una fuerza brutal, pero sus manos no temblaban. La palanca hizo palanca con un gruñido metálico. Los tornillos de la cerradura saltaron por los aires, golpeando el piso de la cocina como monedas cayendo. La puerta trasera se abrió de golpe,
golpeando la pared con un estruendo que sacudió toda la casa. Dos sombras enormes se recortaron contra la luz pálida de la luna, entrando a mi cocina. Inés deslizó el dedo índice sobre el gatillo. El corazón le latía con una fuerza brutal, pero sus manos no temblaban. La palanca hizo palanca con un gruñido metálico. Los tornillos de la cerradura saltaron por los aires, golpeando el piso de la cocina como monedas cayendo. La puerta trasera se abrió de golpe, golpeando la pared con un estruendo que sacudió toda la casa. Dos sombras enormes se recortaron contra la luz pálida de la luna, entrando a mi cocina. El primero en entrar se llamaba Ramiro. Llevaba una máscara de tela negra que le cubría la mitad de la cara y una pistola escuadra en la mano derecha. El segundo era Gaspar, un tipo más alto, que cargaba una mochila de lona vacía y un bate de aluminio. Entraron pisando fuerte, con la arrogancia de los hombres que creen que son los dueños de la noche. Creían que la casa estaba vacía, o peor aún, que solo encontrarían a una maestra de escuela temblando debajo de las sábanas. No tenían idea de que acababan de cruzar la línea hacia el territorio de casa de la hija de Fausto. Inés no se movió. Dejó que dieran 3 pasos completos dentro de la cocina. Quería que estuvieran completamente adentro, lejos de la salida, atrapados en el embudo táctico que formaba la isla de granito y los gabinetes de roble. El olor a sudor agrio, a tabaco barato y a cerveza rancia, llenó el aire limpio de nuestra casa. Ramiro levantó la pistola, apuntando hacia la oscuridad de la sala, buscando el interruptor de la luz. Fue entonces cuando Inés habló. Al piso, cabrones. Su voz no fue un grito. Fue un susurro ronco, frío y pesado como el plomo, que cortó el silencio de la madrugada como una navaja. Ramiro se congeló por una fracción de segundo. Sus ojos se clavaron en la sombra sentada detrás de la isla de la cocina. Vio la silueta de una mujer en bata de dormir. Su cerebro de matón a sueldo no procesó el peligro. En lugar de tirar el arma y rendirse, Ramiro cometió el último y más grande error de su vida. Levantó la pistola hacia Inés y dio un paso al frente para disparar. Inés no dudó, no parpadeó. Apretó el gatillo de la Mossberg 500. El estruendo en esa cocina cerrada fue algo que no se puede describir con palabras. Fue un rugido ensordecedor, una explosión de violencia acústica que hizo vibrar los cimientos de la casa. Un relámpago de fuego naranja iluminó la habitación por un microsegundo, revelando la cara de terror absoluto de los dos intrusos. La carga de perdigones de calibre 12 golpeó a Ramiro en el centro del pecho a menos de 3 metros de distancia. La fuerza del impacto lo levantó del piso de madera, lo arrojó hacia atrás como si fuera un muñeco de trapo, estrellándolo contra la puerta del refrigerador de acero inoxidable. Ramiro cayó al suelo como un costal de cemento. No hubo gritos, no hubo palabras finales, solo el sonido húmedo y pesado de su cuerpo colapsando sobre su propia sangre. El silencio que siguió al disparo fue aún más aterrador que la explosión. Los oídos zumbaban. El aire se llenó instantáneamente de un humo gris y espeso que olía a pólvora quemada, a cobre y a muerte. Gaspar, el segundo hombre, se quedó paralizado. El bate de aluminio se le resbaló de las manos y rodó por el piso haciendo un ruido metálico. Estaba cubierto con la sangre de su compañero. Sus rodillas empezaron a temblar tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Inés no le dio tiempo para pensar. Con un movimiento fluido y mecánico, jaló la corredera de la escopeta hacia atrás y la empujó hacia adelante. Clac, clac. El cartucho vacío salió volando por la ventana de expulsión, rebotando contra el granito, y un cartucho nuevo subió a la recámara. Ese sonido, el clac-clac de una escopeta de acción de bomba, es el idioma universal del fin del mundo. No necesitas hablar español ni inglés para entender lo que significa. Significa que el próximo movimiento que hagas decidirá si vives o mueres. Al piso, boca abajo, o te vuelo la cabeza, le ordenó Inés. Esta vez, Gaspar no lo dudó. Se tiró al piso de madera, llorando a gritos, suplicando por su vida. Por favor, señora, no me mate. Por favor, no me tire. Sollozaba el hombre, apretando la cara contra el piso manchado. Pon las manos en la nuca y cruza los tobillos, le gritó ella, manteniendo la mira de bronce clavada en la base de su cráneo. Gaspar obedeció, temblando como un perro apaleado. Mientras tanto, en el segundo piso, el disparo había sido la señal. Alma, mi niña de 10 años, estaba sentada en la oscuridad del closet de los abrigos. Cuando el piso tembló por la explosión, ella cerró los ojos y empezó a contar. 1, 2, 3. Contó despacio, tal como su madre le había enseñado, ignorando el olor a pólvora que empezaba a subir por las escaleras. Cuando llegó a 100, Alma agarró el teléfono celular viejo. Marcó el 911. La operadora contestó casi de inmediato.
Emergencias. ¿Cuál es su situación? Mi nombre es Alma, dijo mi hija con una voz que me rompe el corazón de solo recordarla. Hubo un disparo en mi casa. Mi mamá está en la cocina. Necesitamos a la policía y a una ambulancia. Dio nuestra dirección exacta, el código postal y el número de la calle. La operadora le preguntó si estaba a salvo. Estoy en el closet, respondió Alma. Mi hermano está cuidando la puerta. En su recámara, Cruz estaba parado en el ángulo ciego. El bate de béisbol estaba levantado por encima de su hombro. El sudor le escurría por la frente, picándole los ojos. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que apretaba el aluminio. Había escuchado el disparo. Había escuchado el cuerpo caer, pero no se movió. Su madre le había dado una orden, y él iba a proteger a su hermana pequeña aunque le costara la vida. Abajo, en la cocina, los minutos pasaban como horas. Inés mantenía la escopeta firme. El retroceso le había dejado un moretón morado en el hombro derecho, pero ella no sentía dolor. Solo sentía la adrenalina fría corriendo por sus venas. Gaspar seguía llorando en el piso, murmurando rezos a santos que no lo iban a escuchar esa noche. «Cállate», le dijo Inés. «Si escucho tu voz otra vez, te disparo». El hombre se tragó sus propios sollozos, mordiéndose los labios hasta sangrar para no hacer ruido. A lo lejos, el aullido de las sirenas empezó a romper el silencio de Frisco. Primero fue un sonido débil, como el viento entre los árboles. Luego se hizo más fuerte, más urgente. Las luces rojas y azules empezaron a rebotar contra las ventanas de la sala, pintando las paredes con destellos de urgencia. Frenazos de llantas en la calle, puertas de patrullas abriéndose de golpe, voces de hombres gritando órdenes. «Policía de Frisco, salgan con las manos en alto». Inés no se movió, no bajó el arma. Sabía que si se movía rápido, los policías nerviosos podrían dispararle por error. «Estamos en la cocina», gritó Inés con voz clara. «Soy la dueña de la casa. Tengo un arma apuntando a un intruso. Entren despacio». 3 oficiales entraron por la puerta principal destrozada, con las linternas montadas en sus pistolas cortando la oscuridad. Los haces de luz blanca barrieron la sala y llegaron a la cocina. Iluminaron la escena macabra, el cuerpo de Ramiro en un charco oscuro, Gaspar temblando en el piso, y mi esposa, sentada detrás de la isla, con la Mossberg apoyada en el granito. «Baje el arma, señora, baje el arma ahora mismo», le gritó un oficial joven, apuntándole directamente al pecho. Inés lo miró a los ojos, sin inmutarse por la luz cegadora. «Pónganle las esposas a este cabrón primero», respondió ella con una calma escalofriante. «Hasta que no escuche el clic de las esposas, no suelto el gatillo». El oficial dudó, pero un sargento mayor que venía detrás entendió la situación. Avanzó rápidamente, le puso la rodilla en la espalda a Gaspar y le cerró las esposas de acero en las muñecas. «Listo, señora, está asegurado», dijo el sargento. Inés exhaló el aire que había estado conteniendo durante horas. Levantó el cañón de la escopeta hacia el techo, puso el seguro con el pulgar, y lentamente colocó el arma sobre la isla de granito, empujándola lejos de ella. En ese momento, cuando el arma dejó sus manos, la niña del desierto volvió a esconderse. La adrenalina se desplomó de golpe. Las manos de Inés empezaron a temblar incontrolablemente. Las rodillas le fallaron y tuvo que agarrarse del borde de la isla para no caerse. La maestra de 4º grado había regresado, y estaba viendo la sangre en su cocina por primera vez. Los paramédicos entraron corriendo. Revisaron a Ramiro, pero no había nada que hacer. El disparo a quemarropa le había destrozado el pecho. Gaspar fue levantado a la fuerza y sacado a rastras hacia una patrulla. Los oficiales subieron corriendo las escaleras, gritando que eran la policía. Encontraron a Cruz todavía con el bate en alto, negándose a bajarlo hasta que un oficial tuvo que quitárselo de las manos con cuidado. Encontraron a Alma en el closet, con el teléfono todavía en la mano. Fue en ese momento cuando yo llegué, cuando frené mi troca en medio de la calle y corrí hacia la cinta amarilla. Cuando la detective Navarro me detuvo y me explicó lo que había pasado. Cuando entré a mi casa y vi a mi esposa sentada ahí, rodeada de técnicos forenses. Esa misma mañana, mientras el sol salía sobre Frisco, me senté en la parte trasera de una ambulancia con Navarro. Le conté todo. Le hablé de Ovidio. Le hablé del contrato de $3 millones, de las violaciones de seguridad en la obra y de la amenaza que me hizo en el sitio de construcción. Navarro tomaba notas en su libreta pequeña, asintiendo con la cabeza. Su cara se endureció cuando le mencioné el nombre de Ovidio. «Ese gordo infeliz acaba de cavar su propia tumba», me dijo la detective, cerrando la libreta de golpe. «Mandó a 2 matones a una casa con niños. Le aseguro, Teodoro, que antes del mediodía, Ovidio va a estar esposado a una mesa de interrogatorios». Y así fue.
La policía de Dallas arrestó a Ovidio en su oficina a las 11 de la mañana. Gaspar, aterrorizado por lo que había vivido en mi cocina, cantó como un pájaro. Confesó que Ovidio les había pagado $10,000 para destrozar mi casa y darme un mensaje. Confesó que Héctor fue el que hizo la amenaza inicial. Toda la red de corrupción y violencia del subcontratista se vino abajo en cuestión de horas. En cuanto a Inés, la ley de Texas es muy clara. Se llama la doctrina del castillo. Tienes el derecho absoluto de usar fuerza letal para proteger tu hogar y a tu familia contra una intrusión violenta, especialmente de noche. Especialmente cuando hay hombres armados rompiendo tu puerta. Inés no enfrentó un solo cargo. No tuvo que pisar una corte como acusada. La policía se llevó la Mossberg como evidencia temporal, pero el fiscal del distrito cerró el caso como legítima defensa justificada en menos de 48 horas. Pero la ley no limpia la sangre del piso. La ley no borra el olor a pólvora de las cortinas. Pasaron 3 días. Contraté a una cuadrilla de limpieza especializada en escenas del crimen para que se encargaran de la cocina. Cambiaron las tablas de madera manchadas. Pulieron el granito con químicos industriales hasta que no quedó ni un rastro de lo que pasó. Yo mismo fui a comprar una puerta nueva. No compré una de caoba elegante. Compré una puerta de acero sólido, con un marco reforzado y bisagras de seguridad. Pasé todo el sábado instalándola. Usé tornillos de 4 pulgadas, taladrando directamente en las vigas de soporte de la casa. Sudé, me corté las manos, pero no paré hasta que esa puerta quedó tan firme como la bóveda de un banco. Era mi forma de pedir perdón, mi forma de intentar reconstruir la seguridad que mi trabajo había destruido. Esa noche, cuando los niños por fin lograron dormir profundamente, Inés y yo nos sentamos en la cocina. La casa estaba en silencio. Solo teníamos encendida la luz pequeña de la campana de la estufa. Preparé 2 tazas de café negro. Puse una frente a ella y me senté al otro lado de la isla, el mismo lugar donde ella había esperado a los asesinos. La miré a los ojos. Las ojeras oscuras marcaban su rostro cansado. Ya no llevaba la bata azul. Llevaba una sudadera gris y el pelo recogido. Inés, le dije, con la voz ronca, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me ocultaste quién eras realmente durante 15 años? Ella tomó la taza de café con ambas manos, buscando el calor de la cerámica. Miró hacia la puerta de acero nueva que yo acababa de instalar. Suspiró, un sonido profundo y cargado de años de represión. Porque quería ser normal, Theo, me respondió, con la voz quebrada pero firme. Cuando salí de Terlingua, me prometí a mí misma que nunca más iba a oler a pólvora, que nunca más iba a tener que dormir con un ojo abierto. Quería ser la mujer suave. Quería ser la esposa que se preocupa por las calificaciones de los niños y por qué vamos a cenar el domingo. Quería olvidar la sangre y la tierra. Me levanté y caminé hacia ella. Me paré a su lado y le puse una mano en el hombro. Ella recargó su cabeza contra mi brazo. Pero el mundo no es suave, Theo, continuó ella, cerrando los ojos. Cuando ese hombre se paró en mi porche y amenazó a mis hijos. Cuando supe que iban a ir por ti a Midland. Me di cuenta de que la maestra de Frisco no podía salvarnos. La mujer suave habría muerto esa noche, y ustedes habrían muerto con ella. Tuve que desenterrar a la niña del desierto. Tuve que traer de vuelta a la hija de Fausto. Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos frías entre las mías. Le besé los nudillos, los mismos nudillos que habían apretado el gatillo para salvar mi vida. «Me salvaste», le susurré, sintiendo que las lágrimas finalmente me rodaban por la cara. «Nos salvaste a todos». Inés me miró, y por primera vez desde esa noche, vi una lágrima en sus ojos. «Puedes elegir quién quieres ser en esta vida, Theo», me dijo, acariciándome la mejilla, «pero nunca, nunca debes olvidar quién sabes ser». Han pasado 6 meses desde esa madrugada. Nuestra vida en Frisco ha vuelto a una aparente normalidad. Yo sigo trabajando en la construcción, pero ahora soy el supervisor general de seguridad de la empresa. Nadie se atreve a saltarse una regla en mis obras. Ovidio está esperando su juicio en una prisión federal, enfrentando cargos por intento de homicidio y crimen organizado. Pero nuestra casa cambió. La ilusión de la seguridad suburbana se rompió para siempre, y fue reemplazada por una seguridad real. Una seguridad que no depende de una patrulla que está a 10 minutos de distancia. La policía nos devolvió la Mossberg, 500 hace un par de meses. Ya no está escondida detrás de mis botas viejas en el fondo del closet. Compré una caja fuerte biométrica de acceso rápido. Está atornillada a la pared de nuestra recámara, justo al lado de la cama de Inés. El arma está limpia, aceitada y cargada. Lista para proteger a esta familia si el lobo vuelve a tocar a la puerta. Cruz ha cambiado mucho. Dejó el equipo de béisbol. Un domingo por la mañana, se acercó a mí y a Inés en el patio trasero.
Nos miró con una seriedad que no es normal en un muchacho de 13 años. Papá, mamá, nos dijo, no quiero volver a pararme detrás de una puerta con un bate de aluminio. Quiero que me enseñen a disparar. Inés y yo nos miramos. Ella asintió lentamente. El próximo fin de semana, lo vamos a llevar a un campo de tiro en las afueras de la ciudad. Le vamos a enseñar las reglas de seguridad. Le vamos a enseñar a respetar el arma, no a temerle. Porque en este mundo, la inocencia es un lujo que a veces te cuesta la vida. Alma sigue siendo la niña dulce de siempre, pero hay una disciplina de hierro en ella ahora. Hace unas semanas, en su clase de arte, la maestra les pidió que dibujaran a su superhéroe favorito. Los otros niños dibujaron a Batman, a Spider-Man, a personajes de películas. Alma dibujó a su madre. Dibujó a Inés parada en la cocina, en la oscuridad, sosteniendo un tubo largo que escupía fuego para espantar a los monstruos. La maestra me llamó preocupada, pero yo solo sonreí y colgué el dibujo en la puerta del refrigerador. A veces me siento en mi troca, antes de entrar a la casa, y pienso en lo que significa el matrimonio. Cuando te casas con alguien, en el altar, frente a Dios y a tu familia, crees que te estás casando con la persona que tienes enfrente. Te casas con su sonrisa, con sus manías, con su forma de preparar el café, pero la verdad es mucho más profunda y oscura. No solo te casas con la luz de esa persona, te casas con su historia oculta, te casas con sus sombras, te casas con los fantasmas de su pasado y con las cicatrices que nadie más ve. Yo me casé con una maestra de escuela que horneaba galletas, pero también me casé con una guerrera forjada en el desierto implacable de Terlingua. Y le doy gracias a Dios todos los días por esa dualidad, porque el amor verdadero no siempre se dice con flores o con poemas. A veces, la declaración de amor más profunda, más pura y más feroz que alguien te puede dar, no es un te amo. A veces, el amor verdadero es un mensaje de texto a las 2 de la mañana que dice, no vengas a casa esta noche. Es el sacrificio de una mujer dispuesta a mancharse las manos de sangre, dispuesta a enfrentar a los lobos en la oscuridad total, solo para asegurarse de que tú puedas ver el amanecer. Si alguna vez han tenido que proteger a los suyos, si entienden el peso de ser el escudo de su familia, dejen un comentario abajo. Suscríbanse al canal y compartan esta historia, porque allá afuera, detrás de las puertas cerradas y los pastos bien cortados, hay batallas silenciosas que se libran todos los días, y nunca sabes de lo que eres capaz, hasta que el peligro cruza el umbral de tu casa. Nos vemos en la próxima historia.